Y bueno, como siempre les digo, siempre me levanto y las palabras fluyen, las palabras y el tema llega a mí directamente, de forma espontánea, de forma natural. Yo simplemente soy un canal y escribo lo que vamos a hablar en la noche, en el caso ahorita. Y bueno, en el caso de hoy me llegaron varias oraciones, o bueno, la idea principal es ser fieles a nosotros mismos y ser fieles a Dios. Ese es el tema de hoy. Eso es muy bonito porque esa fidelidad con Dios y esa fidelidad con nosotros mismos la quiero dirigir o la quiero tocar o transmitir a través de la libertad. Pienso que ese va a ser el tema y la herramienta principal para poder alcanzar esa fidelidad con nosotros mismos y esa fidelidad con Dios, por supuesto. Y es la libertad. En este momento somos seres humanos, vinimos a experimentar de una u otra forma. Tenemos esa gama extensa de sentimientos y eso fue lo que escogimos, como siempre me gusta repetirlo. En los Insta Live vinimos a este mundo porque sabíamos que íbamos a experimentar de repente la tristeza, la nostalgia, pero también el amor y la pasión. Entonces, de eso se trata. Pienso que estamos en un mundo que es como un teatro, un hermoso teatro, con hermosos escenarios. El fin de semana tuve la oportunidad de estar en la playa, tenía tiempo, y, y de verdad que cuando uno entra en contacto con la naturaleza es inevitable descubrir y darse cuenta o reflexionar y decir, wow, este planeta es hermoso, este planeta es bellísimo con todos sus regalos, su fauna, los animales, su vegetación, las montañas y por supuesto el mar. Yo pienso que el mar es algo poderoso y así como los ríos y las cascadas, los lagos. Entonces siento y pienso y descubro fin de semana y día a día también que la fidelidad con nosotros mismos tiene que ver con la libertad cuando nosotros somos libres al expresarnos. Eso es muy importante, porque hay veces que no nos dejamos ser o no nos dejamos expresar lo que sentimos. Nos trancamos, nos hacemos una coraza. Entonces cuando de repente se hace un nudo en la garganta a uno, porque de repente uno no se atreve a llorar, o de repente se tranca el plexo solar porque hay emociones contenidas muy fuertes. En fin, hay muchos obstáculos que quizás no los trabajamos, los dejamos allí sepultados poco a poco, como hemos dicho en algunos Insta Live, y son emociones muy fuertes que se van acumulando en nuestro cuerpo físico, a través de las enfermedades o las dolencias, y por supuesto a través de nuestro cuerpo emocional o astral, esa energía que está allí bloqueada y que de repente no te deja fluir por los otros elementos o los diversos elementos de esta vida. Em, entonces eso, hay que hacer como una limpieza, pero eso es lo importante, el primer paso es la libertad y entonces, claro, el primer elemento, como lo vamos a orientar el día de hoy, es esa libertad de expresarnos. Creo que lo dijimos hace 2 semanas y es una de las grandes herramientas o recomendaciones que a mí me fascina. Y es que si de repente te cuesta un poquito expresar lo que sientes o quizás no quieres aceptarlo, porque a veces el ego es muy fuerte, el ego, el ego nos tapa y nos tranca y le cuesta aceptar que de repente sientes tristeza o te sientes derrotado, o sea, te sientes que ya no das más y eso no tiene nada de malo. Simplemente ese es el momento para tú entregarle las riendas a Dios y sentirte libre. Entonces por eso, vuelvo y repito, ser fieles a nosotros mismos y ser fieles con Dios tiene que ver muchísimo o tiene que ver en su totalidad, si no es que con la libertad. Entonces tenemos que darnos la libertad de expresarnos y bueno, si te cuesta un poquito, puedes intentarlo a través de la escritura, puedes comprar un cuaderno mañana o a través de tu mismo celular, como lo dijimos también hace 2 semanas, puedes te puedes hacer un email, te puedes enviar un email a ti mismo con algo que tú sientas. O sea, las maneras tú las puedes crear e inventar. eh, Te puedes enviar cartas a ti mismo, en fin, puedes hacer lo que tú quieras. Entonces puedes expresar tu ser a través de la escritura, puedes expresar tu ser a través del arte en líneas generales, a través de la pintura, de la fotografía, de la actuación, de la música, de la gastronomía, la cocina,
la escultura, la arquitectura. Entonces quiero que sientas ese poder ahorita en este momento. Quiero que te sientas libre en este momento, libre para expresar tu ser. Es el primer paso que vamos a dar el día de hoy o la primera reflexión. Date ese regalo, date ese poder de manifestar lo que tú sientes. Escríbelo, dibújalo, escúlpelo, fotografíalo, actúalo. Tienes que expresarlo. Expresa lo que tú sientes. Entonces, cuando nosotros expresamos lo que sentimos, empieza esa libertad como a agarrar vida, a agarrar campo, y empieza esa energía a expandirse, empiezas a desbloquear esos centros que estaban allí reprimidos, si se quiere, o u obstruidos. Entonces, ser fieles con nosotros mismos, ser libre contigo mismo, tienes el poder de expresarte, tienes el poder de darte un regalo, tienes el poder de disfrutar en este momento. Entonces, hay un, hay una especie de mantra, bueno, ya me lo han preguntado en otras oportunidades, lo que son los mantras, claro, son palabras en sánscrito sagradas que cuando tú las pronuncias, perdón, tienen un poder y puedes concentrarte de una forma muy fácil para entrar en meditación. Pero bueno, el mantra que les voy a dar hoy es un mantra muy sencillo y es en nuestro idioma, en el español, y funciona muchísimo, funciona mucho, mucho. Como estamos hablando de la libertad para poder ser fieles con nosotros mismos y con Dios, el mantra dice, soy libre. Yo quiero que en este momento tú percibas o descubras o te atrevas a aceptar eh, algún hecho, alguna situación que te tenga bloqueado o desanimado en este momento. Puede ser en el amor, como siempre lo decimos, con una persona, con un viejo amigo, con un familiar que peleaste, o en el trabajo, en fin. Puede ser en el dinero, con un socio, puede ser con la salud que te peleaste contigo mismo y tienes alguna dolencia, tienes alguna enfermedad, perdón. Entonces quiero que hagas este ejercicio. Es un ejercicio que me gustaría que hicieras a lo largo de la semana porque funciona, es muy poderoso. Si ya ubicaste o tienes conciencia de esa situación que te incomoda en este momento con alguna persona, en el lugar donde te encuentras viviendo, con el dinero que quizás tienes o no tienes y no agradeces, o con la salud, simplemente ubica y enfoca ese elemento o esa situación que te hace sentir incómodo y vas a repetir estas dos palabras. Soy libre, que es el mantra, es como una especie de mantra. Soy libre, pero lo vas a decir con poder, lo vas a decir en tu mente, lo vas a escribir si quieres, y cuando vayas en el carro o te des la libertad, porque eso depende de ti mismo, que te des la libertad de decirlo, de expresarlo con palabras, así como lo estoy diciendo yo en este momento. Soy libre. Vas a decirlo cuando estés pensando en esa situación, vas a decir, soy libre, soy libre. Porque de esa manera tú estás quitándole fuerza a esa situación, estás recuperando esa energía porque estás liberando, o sea, estás entregando toda esa carga, estás soltando toda esa carga, estás botando toda esa energía que te tranca. Entonces piensa en esa persona, si es una persona, un familiar, como dije anteriormente, si es tu pareja, si es un hijo, un tío, un abuelo, tu mamá, etcétera. Si es un socio o si eres tú, alguna parte de tu cuerpo. Entonces vas a decir, vas a repetir, soy libre, soy libre. Lo importante de esto es entender que como almas y como espíritus somos libres. Tengo varias anécdotas el día de hoy con respecto al tema que tiene que ver con la fidelidad con uno mismo y con Dios, por supuesto. Cuando somos fieles con nosotros mismos, somos fieles a Dios o con Dios porque estamos viviendo en libertad. Y eso es lo que Él quiere, que estemos aquí disfrutando, viviendo en libertad y en armonía. La primera anécdota es un compañero de trabajo que tenía dos trabajos. Y imagínense, él trabajaba de lunes a lunes, no descansaba. Y llegó esta mañana y me dijo, me contó un poquito y me dice, Henry,
tomé la decisión y renuncié al otro trabajo del fin de semana. Ya voy a tener mis fines de semana libres porque me recordé de lo que tú me dijiste. Este, y yo le había dicho que en este mundo uno tiene que disfrutar, uno tiene que vivir, porque la vida es el presente. Uno no se lleva el dinero, ni las propiedades, ni nada de lo material al otro mundo, al otro universo. Entonces, él le quedó eso muy grabado y dijo, es verdad, o sea, me recordé de lo que tú me dijiste, la vida es ahorita en este momento y necesito mi tiempo, quiero disfrutar. Entonces, de eso se trata la fidelidad con uno mismo y de eso se trata la libertad, de, de tratarnos bien, porque eso es una gran pregunta y ahí viene la segunda anécdota del día de hoy. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Yo pienso que una de las maneras más fáciles o maneras más claves de entenderlo o de ubicarlo es ese diálogo interno que tú tienes contigo mismo. Hay veces que nosotros nos tratamos muy, muy mal, pero muy mal con ese diálogo y no nos damos cuenta. Y nos privamos también de darnos un gusto. Yo recuerdo que, eh, wow, a mí me fascina escuchar a Carlos Fraga, es un motivador venezolano, y él hablaba acerca de los gustos. Y él dice que la prosperidad la prosperidad y la riqueza tiene que ver con la mente y ese gusto que tú te quieras dar. Por ejemplo, si tú estás caminando por un sitio y de repente pasas por un café o por una panadería o por un restaurante y de repente te quieres parar allí a tomarte un refresco o un café o un té o comerte algo y dudas y de repente te niegas ese gusto, entonces te estás reprimiendo en ese momento y estás trabajando bajo las carencias. Entonces es muy importante entender esto, que la libertad ahora vamos a trasladarla al nivel mental. Ya hablamos de la libertad de expresión de sentimientos como tal, de expresar tus sentimientos y ahora también vamos entonces a trasladarla al plano mental, darte la libertad de pensar en algo que quieres. O sea, por ejemplo, si, y así sea algo muy mínimo, así sea un detalle muy pequeño que tú sientas o creas, eso para ti representa libertad. Entonces tienes que darte ese regalo, tienes que darte ese permiso. Y con tus pensamientos, tienes que darte cuenta que los pensamientos son libertad. Los pensamientos, uno se libera a través de los pensamientos. Entonces eso, estamos hablando acerca de las personas que se acaban de conectar, acerca del tema de ser fieles con nosotros mismos y con Dios. Y para llegar a esa fidelidad con uno mismo y con Dios, uno tiene que trabajar la libertad, libertad de expresión, de sentimientos, y ahora estamos hablando acerca de la libertad de pensamientos. La segunda anécdota del día de hoy fue, bueno, hay personas de la familia Luz que ya conocen el ejemplo, el caso. Hay un muchacho que trabaja en el almacén de al lado y también trabaja de lunes a lunes, pero bueno, ahora le dan los domingos libres y él siempre me escribe para que, si a mí no me molesta que yo lo busque y dar una vuelta y pasearlo. Yo le digo, claro que sí, mi hermano, o sea, sí, eso para mí representa también alegría. Y él me comentaba específicamente un problema que tiene con algunos compañeros de trabajo. Entonces él me preguntaba, Henry, ¿cómo hago si hay personas en mi trabajo que me tratan mal? Y él me decía, y yo siento que yo no tengo la culpa, o sea, yo no hago nada malo para que me traten mal. Y yo le decía, yo te entiendo y te creo, porque sé cómo funciona. Hay personas que tienen un ego muy fuerte, un cuerpo, dolor muy fuerte, han vivido cosas muy trágicas y esa es la forma con que ellos tratan normalmente con las personas. Entonces él me preguntó con mucha preocupación, o sea, me decía, ya me queda un mes y me voy a regresar, me voy a mi país y, y quiero saber porque no me quiero ir mal, o sea, me quiero ir tranquilo. Entonces yo le decía, mira lo que vas a hacer. Cuando uno tiene ese tipo de inconvenientes o roces en el trabajo, en la familia, en el vecindario, en cualquier parte, tú le vas a pedir a Dios, le dije, le vas a pedir a Dios que haga un milagro con esa persona y vas a ubicar o a visualizar a esa persona y le vas a enviar rayos de luz dorada o
roja o rosada, como tú quieras, pero le vas a enviar energía positiva. Recuérdense que nosotros somos energía y estamos conectados por hilos invisibles. Entonces, cuando tú piensas o cuando tú visualizas a alguien y le envías esa energía tan hermosa y esa energía tan agradable, esa persona lo va a recibir y lo va a sentir. Y en algún momento viene el cambio, sucede el milagro y responde. Entonces empieza a tratarte bien. Entonces se da cuenta que dice, wow, de verdad que esta persona no me ha hecho nada, siempre me trata bien, voy a ser formal, o sea, voy a ser educado, voy a ser quizás en la medida un poco cariñoso, como sea. Pero hagan eso, igual cuando de repente, lo hemos dicho también en otros Insta Live, cuando de repente tengas alguna conversación muy, pero muy importante con alguna persona, bien sea de temas legales, bien sea de temas amorosos, de negocios, de profesión, de lo que sea, pídele a Dios un milagro antes de hablar con esa persona. Invoca a Dios, invoca a tus ángeles de la guarda, a tus maestros y pide ese milagro en esa conversación o esa relación y envíale mucha luz a esas personas. Eso funciona, de verdad. Este, puede ser que el día de mañana tengas esa conversación, hazlo esta noche y justamente cuando ya vayas a ver a esa persona, pídelo también. Cuando ya te aproximas a esa persona, pídele, vuelve a pedir a Dios ese milagro y ya van a ver qué sucede. Entonces, volviendo al tema, bueno, y la recomendación también, yo soy libre, ubiquen a esa persona o visualicen a esa persona, visualicen ese hecho, esa situación que los incomoda y entonces repitan internamente con fuerza, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. De esa manera, ustedes están botando esa carga o ese peso. Hay veces que también hay como una especie de cargo de conciencia que de repente no te atreves a soltar por tu ego. Entonces, tienes que botar esa carga porque te está consumiendo, te está trancando, te está aprisionando y no te deja ir más allá. Como siempre lo decimos, en el ámbito del amor, en el ámbito del trabajo, del dinero y en el ámbito de la salud. Tienes que ir liberándote, ir em, destapando todos esos centros energéticos que están en nuestro cuerpo. Como los dijimos en su oportunidad, el primer chakra, que es el chakra raíz, el chakra en el coxis, tiene que ver con la supervivencia. Entonces, obviamente se relaciona con el dinero. Entonces, si es eso, trabaja esos miedos, despliega esos miedos, expresa esos miedos, porque cuando uno escribe los miedos o los expresa o eres consciente de tu miedo, ya pierde energía, entonces ya empieza la liberación. Y bueno, así sucesivamente, si es con el chakra de los genitales y sientes alguna culpa por algo, pues piensa que eres un ser inocente y libérate de esa culpa que tienes. Si es en el chakra del plexo solar o aquí en el estómago, tiene que ver con la vergüenza, alguna vergüenza que tienes aferrada a ti o que te encierra en este momento, libera ese hecho vergonzoso o libera esa situación que te causa vergüenza quizás de hace años, de una vida entera o quizás ayer o algo que te pasó la semana pasada, libéralo. Si el chakra del corazón, por supuesto sabemos que tiene que ver con el amor, si te estás trancando o obstaculizando por un resentimiento, un reconcomio, un resentimiento, sobre todo empieza a liberar ese resentimiento. A veces también es muy bueno, bueno, a veces no siempre, es muy bueno si sientes algún resentimiento, alguna rabia con tu pareja o con tu familia, o con un amigo o con un colega, también puedes expresarlo. Claro, al principio sé que es difícil romper el hielo, es muy difícil, pero atrévete a romper ese hielo, atrévete a romper el hielo y exprésale lo que tú sientes. Dile lo que tú sientes, porque quizás esa persona está viendo la situación de otra manera y también siente que quizás tú estás no solamente errado, pero simplemente se siente agredido por ti. Como lo dije anteriormente, bien sea en el aspecto del amor, bien sea en el aspecto del dinero o bien sea en el aspecto de la salud. Entonces eso es lo importante, ir desplegando esas energías, ir soltándolas. Recuérdense, la liberación es la llave que nos va a dar esa apertura y esa fidelidad con nosotros mismos y con Dios. Si tú no eres fiel contigo mismo, entonces estás siendo un esclavo de esta vida, estás yendo por el camino amargo, por la tristeza, por la amargura, o sea, es algo inevitable cuando nosotros no somos fieles a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando no tomas esa decisión que quieres hacerlo por ti, para ti,
entonces te estás privando de libertad eh, cuando no, cuando no te atreves de repente a, a cumplir o a materializar algún proyecto, algún sueño que tú tienes también, te estás reprimiendo a ti mismo, no estás siendo fiel a ti mismo. Eh, y así sucesivamente, si de repente es un gusto, si de repente es tan solo una palabra, un mensaje que le quieres escribir a esa persona o preguntarle algo o decirlo, comunicarle, no te prives nunca nada, porque como siempre decimos, la vida es ahorita, o sea, la vida es este momento, la vida es ahora. Entonces, si no nos damos ese permiso ahora, imagínense cuándo va a ser. Ayer ya pasó, o sea, ya el pasado no existe porque el tiempo no existe y el futuro tampoco porque no ha llegado, no existe el futuro. Entonces, tiene que ver con este momento, nuestro entrenamiento, nuestra vida, nuestra inspiración. O sea, si quieres materializar un sueño, quieres hacer un proyecto, empieza a escribirlo ahorita. Si quieres hacer una obra de arte, pintar, si tienes un proyecto social, empieza ahorita, hoy mismo. Es como dice Marianne Williamson, no tiene que ver con la fama ni el dinero, porque hay personas que dicen, bueno, cuando yo tenga dinero, voy a hacer mi donación para ayudar a tal fundación o para ayudar a tal causa, mejor dicho. O cuando tenga dinero les voy a aportar. Y entonces lo que dice ella es, esas personas que dicen así nunca van a ayudar a nadie. Es en este momento, o sea, si de repente ahorita te identificas con alguna causa, y quieres ayudar, pues busca una fundación y no solamente monetariamente, porque yo recuerdo eso, me recuerdo como en la hora, una amiga que trabajaba en una fundación para niños, eh, una fundación que cuidaba a niños huérfanos. Entonces ella me decía, Henry, más allá del dinero que tú puedas darle, yo creo que lo más bonito es venir a compartir con ellos, con los niños, estar allí. Entonces se trata de eso, se trata de plasmar y de cumplir y manifestar ese sueño, ese deseo en este momento, ahorita, ya. Y esa es tu liberación. Esa es la llave que te va a abrir las puertas de la liberación y por ende de esa fidelidad contigo mismo y con Dios, que es el tema de hoy. Así que bueno, voy a leer algunas preguntas de ustedes y en un ratico nos vamos con la meditación. Ya me di cuenta que han escrito varios mensajes y preguntas, así que voy a tratar de leer algunas por aquí. Ok, vamos a ver por aquí del tema. Mi madre por aquí dice, yo he aprendido a experimentar mis emociones. Ha sido muy liberador. Los dolores del cuerpo han disminuido notablemente. A través de las enseñanzas de mi maestro Bhagavan he aprendido a hacerlo. Luego, luego a vaciar todo el dolor. Continúo visualizando lo que desearía para sentirme plena. Exactamente, exactamente. Así es, madre, gracias por compartir esa anécdota tan especial. De eso se trata, de liberarnos y darnos el permiso de expresarnos, porque si no, vamos a estar condenados a una amargura interna. O sea, cuando nosotros no expresamos lo que sentimos, es como de repente yo lo ejemplifico, o sea, lo llevo al ejemplo de repente un perrito, nuestras mascotas que están en la casa, y cuando tú no sacas a tu perro a la calle, pues tu perro se deprime, esa mascota se deprime, se siente triste, se siente abandonado. En cambio, cuando tú llegas del trabajo en la mañana y le das una vuelta a ese animalito, a ese perrito o a cualquier mascota que tú tengas, se va a sentir alegre. Entonces yo pienso que sucede de la misma manera. Igual los niños. Por ejemplo, los niños cuando están de vacaciones y están encerrados en sus casas, porque bueno, de una u otra forma les tocó, quizás los padres no se han organizado o no han establecido alguna agenda para llevarlos y para sacarlos de viaje o simplemente para darles un paseo, pues ese niño también se va a sentir mal, se va a sentir aburrido, se va a sentir como preso, como estancado. Entonces, de la misma manera, recuerden que nosotros tenemos un niño interno, un niño interior. Entonces, nosotros tenemos que darle cabida y expresar todo lo que sentimos para que ese niño interior se sienta feliz, darle los privilegios, darle la libertad. Es la misma manera, o sea, pienso que esa es la analogía que se relaciona, o la comparación con ese animalito que de repente tú no sacas a pasear, o ese niño que tú no le das un paseo, o tus abuelos también. Yo recuerdo una anécdota bellísima que jamás olvidaré. em,
Fue mi abuelita que está en otro plano de conciencia, mi abuelita materna, la mamá de mi mamá. Y, y hay veces que yo veía a mi abuelita así como aburrida y le decía, abuela, ¿por qué no vamos a un paseo? Y ella se contentaba muchísimo. Y decía, ay, sí, ¿para dónde podemos ir? Y yo, bueno, abuela, si quieres nos vamos a La Guaira. La Guaira es un sitio en Venezuela, cerca de Caracas. Bueno, ahí está el aeropuerto internacional de nosotros, el de Caracas, que es una zona costera y es muy bonito el trayecto. Y, y entonces, wow, ella lo disfrutaba tanto. Ella veía las carreteras, bueno, igual cuando mi mamá y mi papá nos invitaban a la Colonia Tovar, que ese es mi santuario mayor, cerca de Caracas, en el estado de Aragua de Venezuela, mi abuela también se emocionaba. Entonces yo pienso que es eso, darnos el privilegio de ser libres. La libertad depende de nosotros, la libertad está con nosotros, es simplemente tomar la decisión. Es una decisión, pero sí, hay veces que nos cuesta tomar decisiones. Por aquí nos pregunta JJ Pensamientos, ¿eso nos cambia la situación? Por supuesto, bueno, creo que estabas comentando del, o preguntando acerca del comentario de mi mamá, me imagino. Sí, cambia muchísimo la situación, porque liberas algo que está allí estancado, entonces las energías fluyen. Es como siempre nos dan el ejemplo, cuando tú estás apurado, entonces todo se te tranca, todo. El tráfico, de repente un accidente, lo que sea. En cambio, cuando nosotros estamos relajados y estamos en un estado tranquilo y sereno de conciencia, llegamos demasiado rápido a los sitios. Así que sí, sí sucede. Sí, sí cambia la situación. Por aquí Miriam nos dice, un vecino nos demandó por una construcción que hice en mi casa y eso me tiene destruida. Te entiendo, Miriam. Pues siéntate con tu vecino para hablar. Pregúntale por qué él piensa que esa situación, o sea, perdón, esa construcción le hizo un daño o lo perjudicó. Porque hay veces que es eso, hay veces que quizás nosotros no nos damos cuenta y sí, de cierta manera hay personas que se sienten... Es como decía Wendayer, lo que pasa es que este tema hay que saberlo trabajar, Miriam, con inteligencia emocional, siempre lo decimos. Wendayer decía que hay personas que se sienten ofendidas por todo o tienen una razón para ofenderse, para sentirse ofendidos, siempre, siempre. Pero bueno, quizás él tenga sus razones, entonces siéntete con él a hablar sin ningún ánimo de ofenderlo, sin ningún ánimo de agredirlo o de responderlo. O sea, simplemente escúchalo. Yo sé que es muy difícil a veces escuchar solamente. es, es un trabajo de maestros. Uf, cuando nos sentamos a escuchar, pero recuérdense que es la mejor ayuda que tú le puedes dar a una persona, escuchar. Entonces, bueno, puedes escucharlo y pedirle obviamente a Dios que te brinde y te dé un milagro y te ayude, o sea, que te dé un destello de inspiración para sobrellevar esa situación, para llevarlo de la mejor manera o cómo resolverlo. Así que eso es lo más importante. Y bueno, escúchalo, así que tranquila. Paciencia y pide un milagro. Como siempre les digo, mira, si nosotros supiéramos que ese poder tan grande está allí, latente y esperando por nosotros, que cuando nosotros estamos antes de dormir, antes de meditar, de rezar o de recitar mantras, en ese momento o después, y hablamos con Dios, o sea, nos enfocamos nuestra energía a Dios y le decimos, Dios, dame ese milagro, concédeme ese milagro, por favor, ayúdame con esa situación. Si nosotros entendiéramos y supiéramos que allí hay una fuerza mágica y maravillosa que reacciona y nos resuelve todo, pues wow, nosotros seríamos alquimistas, seríamos magos, seríamos pues maestros de la luz, super iluminados, porque es eso. Ese sería el último paso de la noche, del día de hoy, para poder ser fieles a nosotros mismos y para poder ser fieles con Dios. Tenemos que llegar a esa libertad espiritual también, o sea, darnos ese permiso de recibir regalos espirituales o milagros, porque hay veces que sucede eso también. Hay veces que nos da pena pedirle, perdón, a Dios, pedirle a Dios un milagro. Pero Él es todo lo contrario, Él se contenta, esa fuerza maravillosa que es Dios, de que el Creador está esperando justamente que nosotros le pidamos.
que le pidamos un milagro porque, o sea, imagínense nada más el simple hecho de estar vivos, de dónde venimos, de una célula microscópica, como es como lo es el espermatozoide y el óvulo y todo el milagro completo de la vida. O sea, nosotros a veces se nos olvida lo que significa estar vivos. Entonces, para Él es un privilegio darnos milagros porque nos está dando milagros desde el día en que nacimos. Entonces, no sintamos pena, ni sintamos miedos, ni sintamos carencias o escasez a la hora de pedirle un milagro a Dios. Pídeselo porque lo vas a recibir. Quizás también puedo entender que puede ser alguna decepción que tuviste pidiéndole algo y no lo recibiste, pero hoy es un día diferente, hoy es un día especial, hoy es un día mágico, entonces atrévete a pedirle un milagro a Dios. Y bueno, por supuesto, después de la meditación vamos a estar fluyendo en perfecta armonía, vamos a estar vibrando y expandiendo esos rayos de luz como lo hablamos el jueves pasado en el Insta Live. Vamos a estar expandiendo rayos de luz muy poderosos, de longitud muy largas, muy grandes. Entonces ese es el momento perfecto para sentirte en paz, en libertad y bueno, pedirle a Dios un milagro. Por aquí Lina López nos dice, hola, gracias por tus reflexiones, quiero un consejo para volver a confiar en mi novio. Eh, ya siento desconfianza cuando lo veo chateando con alguien. Bueno, Lina, en ese caso es contigo el trabajo. Perdón, es contigo porque tienes que trabajar esa incertidumbre o esa desconfianza contigo misma. Yo me he dado cuenta y es muy bueno este ejemplo. Cuando nosotros estamos confiando en nosotros mismos, cuando nos sentimos bien con nosotros mismos, cuando somos fieles con nosotros mismos, y es el tema de hoy, no desconfiamos de los demás. Ahora, si de repente tú desconfías de ti, aunque sea, y a veces pasa inconscientemente, porque no es consciente, pero cuando tú desconfías de ti mismo, de tus sentimientos, porque no los expresas, de tus acciones, de tus pensamientos, entonces vas a desconfiar de todas las personas, de cualquier persona. Nunca vas a confiar en tu pareja, nunca vas a confiar en tus familiares, en tus socios, en fin. Entonces recuerde que el trabajo viene de uno mismo. Tienes que ser fiel a tus sentimientos, tienes que ser fiel a tus pensamientos y a tus acciones. A medida que vayas siendo fiel y te hagas libre, vayas sintiendo esa libertad, vas a poder confiar en todas las personas, Lina. Así que con calma. Lucecita Luz nos dice por aquí, ayer me fui infiel a mi cuerpo y hoy estuve un poquito enferma, pero le pedí perdón a mi cuerpo y fue súper, porque inmediatamente me sentí mejor. Wow, qué bonito este ejercicio que hizo Lucecita, imagínense, pedirle perdón a tu cuerpo, wow. Eso es maravilloso, de verdad, porque recuerden que el cuerpo es un recinto sagrado, es un templo, es un santuario. Entonces, wow, miren cómo ella se comunicó con su cuerpo y de verdad que funciona así, funciona inmediatamente. Pídele perdón a tu cuerpo y envíale luz, envíale amor, abrázate, date fuerza, siéntete bien con tu cuerpo y contigo misma. Y eso es lo importante. Qué bonita anécdota, Lucecita. Por aquí Fabricio nos dice, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo están todos? Feliz noche y bendiciones. Amén. Bienvenido, hermano. Así es. Un milagro de amor entre ambos, dice mi madre. Exactamente. Por aquí Guadalupe nos dice, Henry, hay algo que identifiqué hace poco en una conversación con mi hermano y me dijo, habla con Dios y pídele lo que quieras, Él te escucha. ¿Vieron? Sí, ahí está. Y ahí fue cuando me di cuenta, perdón, ahí fue cuando me di cuenta que no se puede pedir. Pide lo que quieras que Él te escuche. Ah, ok, claro, que te sientes mal porque no sabes pedir eso. No sé pedir. Lo importante, bueno, para desbloquear eso, Guadalupe, es como les dije anteriormente al principio. Puedes hacerlo a través de la escritura, puedes escribir y puedes hacer como una especie de diálogo o simplemente peticiones a Dios. Vas a hacer una lista de cosas que quieras pedirle y que no te atrevas. O puedes expresar tus sentimientos, puedes expresarlo a través del arte, pero escríbanlo, eso es importante porque así lo tienen claro. Hay veces que es el ejemplo que dicen todas las personas que estudian la física cuántica y el secreto y dicen que tú no puedes ir al automercado y decirle a la cajera que te den cualquier cosa, porque en ese momento que tú vas a llegar a pagar a la caja registradora, ella te va a preguntar, ajá, señor o señora, ¿qué se va a llevar?
y tú le vas a decir, bueno, no sé, lo que sea. Ese lo que sea no existe en el universo. Tú no llegas a una tienda de departamentos o a tu tienda favorita a decir lo mismo. A decir, bueno, no sé, vine a comprar algo, pero no sé. No, tú tienes que ir con tu intención clara. Entonces, de eso se trata también. Yo pienso que para ser libre en esta vida tienes que tener intención. O para poder ser fiel a ti mismo y ser fiel a Dios, tienes que tener una intención bien trazada o bien definida. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la escritura. Eso es muy buena técnica, Guadalupe. Por aquí Verónica María nos dice, ¿cómo aprender a soltar las emociones negativas del corazón? Ok, hay varios métodos, Verónica. Puede ser a través de la meditación, a través del yoga, a través del ejercicio, a través del contacto con la naturaleza y por supuesto darte el permiso de expresar eso, soltar esas emociones negativas del corazón. No te sientas culpable, eso es lo básico. No nos sintamos culpables por eh, experimentar esas emociones negativas, porque nosotros vinimos a este mundo a eso, a experimentar toda la gama completa de sentimientos. Así que no nos podemos sentir culpables, simplemente reconocerlo, ubicarlo, darnos cuenta o ser conscientes de que está sucediendo eso y empezar a liberarnos, a empezar a decir yo soy libre, ese, repetírtelo. Escucha música zen para meditar antes de dormirte también, eso es muy, pero muy bueno. O música jazz o música suave, o sea, una música que te relaje. Pero siempre les recomiendo música zen para meditar porque es una música espiritual, una música que va a crear ese escenario o ese ambiente de meditación y relajación. Hagan eso que es muy bueno, escuchar música zen o música para relajarse antes de dormir. Te va a ayudar muchísimo. Por aquí Elizabeth nos dice, ¿cómo soltar mis emociones que me hacen daño? Eh, mi ego no me lo permite. Tranquila, tranquila, Eli. Eh, exprésalo, búscalo, trata de liberarlo a través del ejercicio. Hay veces que, claro, la actividad mental es muy fuerte, entonces la única manera de desbloquearlo es con actividad física. Haz ejercicio hasta que te agotes y quedes, relajado. Entonces en ese momento te vas a dar un baño, vas a llegar en la noche, vas a comer y cuando te acuestes vas a estar en un estado de relajación porque liberaste esa energía que estaba allí acumulada también. Entonces eso es muy buena forma. Y darte cuenta que tienes ese poder de ser libre. Entonces vas a decir yo soy libre. Ubica la emoción o la situación, vas a decir yo soy libre. Yo soy libre, yo soy libre, con mucha fuerza. Y ahí vas a ir poco a poco. Madre, sí, nuestra abuela, madre. Disfrutaba. Lo hermoso de los abuelos y las abuelas, los ancianos, los maravillosos ancianos, es que son muy parecidos a los niños y los niños se deslumbran o se dejan maravillar por cualquier cosa o por las cosas hermosas de la vida, por las cosas sencillas y milagrosas, porque hay veces que con el hábito y el día a día nosotros caemos presos bajo la esclavitud de la rutina. Entonces, cuando vayas en el tráfico, también repítete a ti mismo, soy libre, soy libre. Entonces, déjate maravillar por las cosas bellas de la vida, así sean las sencillas. Bueno, ya me está dando el conteo regresivo, así que voy a leer unos mensajes por aquí rápidos y nos vamos a la meditación. Ok, Sandra, con tu hijo adolescente tengo mucho conflicto, se ha vuelto desobediente y me ha salido como malas calificaciones. Oh, mi madre te puede decir un poquito acerca de eso, Sandra. Yo pienso que, bueno, tienes que, con los adolescentes, tienes que saber negociar. Tienes que aprender a negociar, Sandra. No puedes ser muy intransigente o muy fuerte con ellos porque se van a sentir bloqueados y acuérdate que van a crear rechazo. Entonces tienes que aprender a negociar con ellos. Te recomiendo el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Muy bueno, muy bueno. Así que tranquila. Puedes escribirle a mi mamá que ella sabe mucho acerca del tema. Por aquí Jenny dice hermosas y sabias palabras dignas de un maestro. Hermoso, Jenny, gracias. Gracias a Dios, Dios mediante. Namaste. Hermoso. Bueno,
Wow, mensajes hermosos. Disculpen que no los lea todos, pero este ya mi mamá se recordó. Vamos entonces con la meditación. Voy a cerrar esta transmisión y abro otra para ir con la meditación.